Con Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, una persona con mucha experiencia en la actividad política del país. Así que vamos a conversar sobre temas que yo estoy seguro que ustedes ya están adivinando. Así que muy encantado de tenerte aquí en esta propuesta de la noche, Melanio. Gracias, Manuel. No me ha invitado de que estaba en tu anterior residencia. Sí, pero sí, ya sí, en Metro, pues. Ya tenemos un tiempecito aquí en Metrovisión, pero siempre es oportuno conversar contigo. Así es. Sobre todo en estos momentos. Así es. Mira, yo tenía una antigua jefa, amiga, que de vez en cuando se complicaban las cosas, decía, el horno no está para galletitas. ¿Podría decirse lo mismo del Partido de la Liberación Dominicana? Es una expresión muy de pueblo y también aquello de que a grandes males, grandes remedios, o lo que decía el profesor Juan Bosch, de que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. No, yo pienso que ante los graves y grandes problemas siempre hay oportunidades. Y es lo que yo pienso que acontece con el Partido de la Liberación Dominicana. No desesperarnos, no apresurarnos, examinar los acontecimientos, desmontarlo, como decía don Juan, pieza por pieza, y entonces acometer la solución. Es lo que yo planteé ayer en la importante discusión que hizo el Comité Político, evaluando la caída en términos del favor electoral que ha tenido el partido, no en estas elecciones, sino tendencialmente a partir del año 2020. Es cierto que tenemos que examinar qué aconteció el 18 de febrero, qué aconteció el 19 de mayo, pero hay que buscar las raíces de ese declive de votación del Partido de la Liberación Dominicana años antes. Y esto así porque de lo contrario tendríamos un examen subjetivo, un examen opaco, un examen inconcluso o no completo de lo acontecido el 19 de mayo. Mira, en lo que entre las decisiones tomadas ayer por el Partido de la Liberación Dominicana está el hecho de que tanto su presidente Danilo Medina como su secretario general Charlie Mariotti se apartan del cargo y optan por no volver a buscar la elección para las mismas posiciones. Y esto realmente siente un precedente aquí en la historia democrática del país. Eso no se conocía antes. Ahora bien, el hecho de que se aparten de la dirección del partido, ¿eso implica que asumen la responsabilidad por la derrota? Pudiera inferirse eso, y escuché esta tarde que otro dirigente político, en este caso del Frente Amplio, también renunció, puso su puesto. Eso es parte ya del precedente que ustedes sentaron. Ya estamos igual que en Europa, que a un revés. Yo justamente con unos amigos tuyos de otro programa, el 20 en la mañana, que me llamaron para preguntarme sobre los resultados, decía que vos planteaba, y nosotros venimos de esa fragua, de esa escuela, vos decías que cuando un proyecto político en democracia desarrollada, a la sazón Europa, o con mayor desarrollo político, fracasaba, el responsable de ese proyecto político debía delegar su función, o relegar sus funciones, entregarle las funciones a su organización. Bueno, se usa mucho en los países desarrollados, tanto a nivel privado como también a nivel de gobierno. Así es. No es una práctica en este país, no ha sido una práctica, y bueno, parece que inauguramos entonces una nueva modalidad en el ejercicio político. Ahora, Manuel, yo entiendo que el problema por el que atraviesa el Partido de la Liberación Dominicana no es de un simple cambio de caras. Si bien hay un tema de imagen, si hay un tema de marca, como dicen ahora en el mercado electoral, yo digo simbología, esa tradición del Partido de la Liberación Dominicana se vio afectada dramáticamente a partir de errores que cometimos en algún momento, y digo cometimos porque tengo que asumir a la gestión del Partido de la Liberación Dominicana como propia, pero hay actores, hay digamos personas
en específico que pudieron cometer esos errores y tendrán que cargar con las culpas de esos errores. Pero además, esto fue redimensionado por el gobierno en lo que se conoce en América Latina como el lawfare, es decir, la judicialización de la política. Porque la señal más clara de ese hecho es que justamente 3 días antes de las elecciones se amplió un expediente sobre el cual lo que vimos en los últimos meses fue que fueron liberando a los implicados. Y entonces, ahora al final y a 3 días de las elecciones, como dijo un comunicador muy conocido, el Ministerio Público también hizo su cierre de campaña. ¿Qué propósito tenía de ampliar ese expediente, inclusive tocando a un candidato a senador nuestro, Rafael Calderón de Azua, y estableciendo los montos estrambóticos que se señalan como cuerpo de delito o como afectación al erario público? Entonces yo entiendo que... Bueno, es cosa que en cada uno de los expedientes famosos que se han conocido, este ha sido un proceder del Ministerio Público. Un proceder que cuando se sacan cuenta de pasa balance, entonces ya las cosas llegan a niveles insignificantes y en muchos casos ni siquiera han podido demostrar la culpabilidad de estos inculpados. Pero bueno, ese es un elemento, el tema de la marca. Otro elemento importante es también la característica de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana de este siglo XXI no es la sociedad dominicana de los años 70, 80 y ni siquiera de los 90, en que la política se ejercía como un oficio en función de unos principios y valores, de una vocación de servicio. No, lamentablemente el signo característico de este proceso es que aquellos actores que obtuvieron el mayor nivel de votación, hay que ponerle un asterisco. O sea, son de alguna manera, tanto en el nivel senatorial como en el nivel de diputados, son personas que de una forma u otra han estado vinculados a rumor, a escándalos o directamente implicados en problemas judiciales. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Por qué estas personas son los más votados? Como ocurrió con el exdiputado Gutiérrez de Santiago en el 2020. Evidentemente, porque el dinero, los recursos han pasado a ser un actor de preponderancia en los procesos de elecciones en República Dominicana. Y eso es lamentable. Porque si media el dinero y media los recursos, entonces el pueblo no está escogiendo a sus mejores representantes. Está siendo cooptado por la corrupción, está siendo cooptado con el dinero fácil y naturalmente lo que se derive de eso tendría consecuencias funestas para el país. Entonces, es otra preocupación que yo entiendo que mi partido tiene que abocarse a conocerlo, porque no es un fenómeno propio de este proceso, viene de lejos y de alguna manera el Partido de Liberación Dominicana, por una actuación de cierta irresponsabilidad, permitió esto con la famosa logística, con el hecho de que a partir de las elecciones de 1994, o más bien de 1996, pero en el 94 se aprobaron las reformas de elecciones separadas. Y entonces teníamos elecciones cada 2 años, con el hecho cierto de que teníamos candidatos a regidores, ahora vocales, alcaldes o anteriormente síndicos y legisladores con una cercanía mucho más aproximada a la población. Y estos actores de alguna forma fueron creando clientela alrededor de sus entornos. Y naturalmente ya la elección en esas localidades, muchas de ellas afectadas por miseria, por una situación de informalidad, de falta de empleo, estuvieron siendo cooptados o captados por estos caciques de pueblo con recursos o del erario o agenciados de alguna manera por métodos non santos, y eso le garantizaba un caudal de votos. Entonces, ese caciquismo que se produce como consecuencia de la separación de elecciones también ha tocado ya el nivel presidencial, porque de alguna forma estas elecciones están impactadas por esos caciques locales, son los que buscan entonces los votos para su candidato presidencial. Y todo esto es una madeja
de complejidades que tenemos que examinarlas, porque no es, digamos, no resiste, no es sustentable en el tiempo. No es sustentable porque entonces nadie que no tenga recursos suficientes va a embarcarse en proyectos de elección o en proyectos a cualquier nivel de elección en República Dominicana, porque sabe de antemano que tiene que contar con un presupuesto muy alto para poder competir. Y esto innegablemente no es el origen de lo que debe ser una democracia sana, una democracia fundada en la vocación de servicio y naturalmente en una sociedad como la dominicana tan carente de servicios básicos y de oportunidades de mejora de su calidad de vida. Sí, Milanio, pero al margen de esto, el PLD pierde las elecciones del 2020 obteniendo poco más de 37% de los votos. Pero a partir de entonces ha venido un proceso de decrecimiento, un proceso en un descenso bastante significativo, porque en las elecciones municipales logra el 23% de los votos, pero resulta que ahora obtiene el 10.39% en el nivel presidencial. Pero todo esto ocurre también en un contexto de abstenciones realmente históricas. Estamos hablando de que ahora la abstención va a rondar cerca de 47%, 46, 47%. Es decir, ¿qué realmente ha ocurrido? El PRD no ha presentado opciones realmente que han sido valoradas en su justa dimensión por el votante, o realmente el partido como tal está en un proceso de declive pronunciado. Superar esta caída que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana y que es tendencial, como tú lo has señalado, implica un examen exhaustivo de los acontecimientos en lo que se ha envuelto el partido desde el año 2016 hasta el 19 de mayo de 2024. Al PLD le tomó 30 años construir una mayoría como la que obtuvo en la reelección de Danilo en mayo del 2016. En mayo del 1986, el partido obtuvo una votación de un 18%. Sacamos senadores, sacamos diputados y de alguna manera rompimos el bipartidismo que se repartía el poder entre el viejo PRD y el Partido Balaguerista, el Partido Reformista Social Cristiano. Durante todos esos 30 años, de 1986 al 2016, el partido se mantuvo creciendo con una presencia predominante hasta el punto de tener 16 años de gobierno consecutivo, ganando elecciones. Con un bache que fue en el 1994, como producto de toda esta situación que se derivó de las elecciones en el 90, en que como partido ganamos esas elecciones, pero recuérdate que los votos de los aliados finalmente se le adjudicó el triunfo al doctor Balaguer. No pudimos recuperarnos de un triunfo que todo el mundo pensó que nos fue arrebatado y tuvimos una caída en un proceso cuestionado en el año 1994 que llevó al acortamiento del mandato, al recorte del mandato del presidente Joaquín Balaguer, a una participación ya con un nuevo candidato del Partido de Liberación Dominicana, una segunda vuelta en la que recibimos el apoyo del caudillo reformista y ganamos las elecciones. Ahora, esa mayoría que el Partido de Liberación Dominicana construyó en 30 años, 1986, 2016, la hemos perdido en los últimos 8 años. 62% en el 16, 37% con los aliados en el 2020. Antes perdimos las elecciones municipales también por la suspensión de la Junta, todo lo que se armó en la Plaza de la Bandera, y ahí comenzó, ese también es un hecho digno de análisis, comenzó un declive que nos llevó a perder las elecciones con Gonzalo Castillo en el 20, perdimos... No, pero la división fue un hecho significativo. Perdimos las elecciones municipales en febrero pasado, pero con un 23% y perdimos las presidenciales. ¿Qué ha ocurrido en ese interregno? 2016-2004, la división lamentable y miserable del Partido de la Liberación Dominicana. Todavía no nos hemos resarcido de esa división hasta el punto, y te lo puedo decir y asegurar con claridad, los votos combinados obtenidos por Leonel Fernández
y Abel Martínez son más o menos los votos combinados de Gonzalo Castillo y Leonel Fernández en el 2020. Solo que ha invertido. Gonzalo obtuvo un 35% como partido y Leonel obtuvo un 4.5%. Ahora Abel obtiene un 9% y Leonel Fernández obtiene un 28%, ¿verdad? 28 y tanto. Si tú sumas... Bueno, ustedes no fueron con aliados. Fuimos sin aliados. Si usted suma 10.39. Si usted suma como partido esa votación, es muy parecida a la de la familia PLDista unificada del 2020. Y naturalmente a eso tú le restas la abstención. Porque ese 46% de abstención, una gran parte de ese 46%, digamos que un 16%. Si nos quedamos en la abstención histórica con 30%, un 16% de esa abstención fue del antiguo votante PLDista que ni votaron por Leonel ni votaron por Abel. Ahí está entonces esa reconfiguración del voto. Naturalmente el PLD tiene que también analizar por qué fue Leonel que sacó 1.200.000 votos y no Abel Martínez. Entonces esa es una de los elementos, los factores que debe ser objeto de análisis nuestro antes de plantearse cualquier medida, como el propio cambio de caras en el comité político y en el comité central. Ustedes se embarcan en un proceso bastante intenso, es decir, estamos hablando de 3 meses para escoger nuevos miembros del comité central, hacer una reforma estatutaria, elegir los nuevos miembros del comité central, y posteriormente elegir los nuevos miembros del comité político con añadido que hay que escoger un nuevo presidente y un nuevo secretario general. Nunca el Partido de la Liberación Dominicana se había abocado a un proceso tan intenso en tan poco tiempo. Es uno de los temas que veíamos en la reunión del comité político ayer. En mi caso yo decía, bueno, vamos a un congreso. ¿Con qué militancia? ¿Con qué actores? Resulta que en el proceso de reorganización de que yo formé parte, nosotros validamos cerca de 1 millón de miembros. Validado. Presidente de comités de base con sus respectivas membresías. Pero por haber votado en 453.000 dominicanos. O ese proceso de validación... Bueno, votaron menos por él que lo que votaron por él en el proceso interno del PLD. Bueno, no, hay que sacar un poquito más, porque en el proceso interno votaron 502.000 en general, por él votaron 350 y tantos mil. Pero yendo a este proceso... Pero al fin y al cabo, en el partido votaron más. Claro, relativamente sí. Entonces, si no votó esa membresía validada por la candidatura presidencial, aunque sí votaron a nivel congresional, te habla a ti de un trasiego de votos o una votación cruzada por Leonel Fernández. Por eso insistía en que todavía la división del 2019 pesó en este proceso. Ahora, necesitamos nosotros un partido de 2 millones de miembros, lo cual es ficticio. Ni lo tuvo la Fuerza del Pueblo, ni lo tuvimos nosotros, ni siquiera el PRM. No es verdad que aquí los partidos tengan un padrón de 2 millones de militantes. El PRM presentó un padrón de casi 3 millones de gente. Y apenas llegó a 2 millones y tanto, pero con los votos que recogieron con los vagones, los partidos que han actuado como vagones en diferentes procesos. Entonces yo pienso que antes incluso de ese proceso, que lo veo muy acelerado, hay que hacer algunos ajustes estatutarios. ¿Quiénes van a votar? ¿Cómo validar lo que van a votar? Porque se van a elegir las máximas autoridades del partido y estas tienen que tener un nivel de legitimidad. Entonces, tenemos que pensar en un partido de 200.000 militantes, de 150.000 militantes que no condicionen el trabajo político a la existencia de la logística. O nosotros vamos a insistir en un partido grande, un partido holgazán, por demás pesado de movilizar, pesado o complicado de disciplinar, o nosotros vamos a apostar a un partido de militantes, digamos, de mucho músculo, pero tú a sabiendas de que son militantes que te van a responder en un momento dado, que impacten y conecten con la sociedad dominicana. Todos esos elementos tienen que ser parte de
de este proceso que yo saludo porque ha producido una sacudida. Y ante una caída tan estrepitosa como la que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, requería un sacudimiento. Y el hecho de que el expresidente Danilo Medina y el actual secretario general digan que se echan a un lado y no aspirarían a repetir esas posiciones, ha producido un sacudimiento, no solamente en el PLD, donde tú encuentras opiniones encontradas, sino en la sociedad, y el balance ha sido positivo. Mucha gente ha dicho que era necesario, sobre todo en el caso de Danilo Medina, que ha sido tan vilipendiado con el tema de los procesos judiciales. Ahora, Melanio, disculpa, que se ha visto envuelto los familiares. ¿Quiénes escogen a los miembros del Comité Central? Ahí está, antes era la membresía, antes era voto universal. En el proceso pasado se hizo porque ahora no son los mismos miembros del Comité Central quienes van a decidir quiénes serían los nuevos. No. Ese Comité Central que escoge la comisión organizadora el día 9 tiene que definir en el proceso pasado, producto de la pandemia. Recuerda que comenzamos el Congreso antes de terminar la pandemia en el 2020. Recuerdo que hicimos una plenaria el 19 de diciembre virtual, porque todavía no se podía hacer aglomeración. Entonces, en aquella oportunidad votaron los presidentes de los comités de base. Es probable ahora que sean esos presidentes de comité de base, pero teníamos registrado para este proceso 91,000 presidentes de comité de base. Los resultados electorales dicen que no todos respondieron. Por consiguiente, tendremos que hacer una depuración para conocer de esa membresía de 91,000. ¿Habrá tiempo para eso? Ese es el tema. Por eso yo soy aquí del criterio napoleónico, vísteme despacio que voy de pronto. Es una aspiración hacer ese congreso en estos 3 meses. Yo creo que pudiera tomarse un poco más de tiempo. Para mí lo importante es que al juramentarse Luis Abinader en un nuevo mandato, en agosto 16, nosotros tenemos en capacidad 1 mes, 2 meses después, de tener una dirección partidaria que pueda ejecutar una línea oposicionista de relanzamiento del Partido de Liberación Dominicana. De manera que si el Congreso no termina en agosto, termina en septiembre, termina en octubre, a mí me parece que no sería una cosa dañina, sino sana, porque los congresos partidarios generalmente llevan 6 meses, la experiencia que tenemos. Aunque ahora no se van a discutir, conforme lo planteaba la propuesta de Danilo, que no se conozcan todos los documentos que se conocieron, porque los del 20 todavía están vigentes, incluso algunos por aplicarse, sino que solamente se modifiquen los estatutos en lo que tiene que ver con la composición y número del comité político y la composición y número del comité central, y yo iría más lejos, y es que se pueda validar la matrícula de votantes. ¿Tú serías partidario de que se mantenga la misma membresía, en cuanto a número, el mismo número de miembros del comité político y del comité central? No estuve de acuerdo en el 2020 y tampoco lo estoy de acuerdo ahora. Yo no creo en estas macroestructuras, difícil de reunir, difícil de poder discutir temas de fondo. Tenemos que tener un partido económicamente más robusto. Pero parece que ahí entra en juego como complacer a muchos grupos. Así es. Tenemos que tener un partido más robusto y menos obeso. Tenemos que la jerarquía de un comité político, un comité central, hay que cualificarla. No puede ser cualquiera que porque ponga un afiche en las redes sociales ya se haya que votar por ellos. No, la participación está garantizada en las diferentes estructuras. Lo importante es tener estructuras funcionales, disciplinadas y que puedan hacer su trabajo. Bueno, pero ahora se entra también en otro proceso, un proceso bastante difícil y complejo, porque es que hay que hablar de que inmediatamente se establezca el número de miembros, tanto del Comité Central como del Comité Político, tiene que salir mucha gente a aspirar y establecer un periodo de campaña interna. Incluso quienes vayan a aspirar para presidente y secretario general. Mira, yo pienso inclusive que hay un cansancio en la militancia del Partido de Liberación Dominicana. Y justamente el hecho de una participación tan disminuida en los procesos de febrero y de mayo de este año, te dice que hay un cierto agotamiento. Para mí eso conspira contra ese Congreso en la fecha que ha sido señalada.
no es tan fácil, sobre todo fue difícil poder levantar el ánimo y la moral partidaria después de la derrota de febrero. Logramos, con la participación de Abel Martínez y Zoraima Cuello en los debates, se estuvo moviendo por todo el país, logramos un resurgir de un cierto nivel de entusiasmo que no fue suficiente para poder parar la reelección en primera vuelta. Ahora, y después de esta derrota, lógicamente tenemos que volver a levantar ese ánimo. Yo estimo que va a ser muy menguada la participación en un congreso si efectivamente se convoca para iniciar el 30 de junio. Por eso te digo que es probable que cuando veamos la realidad en los hechos, la comisión organizadora, que habrá de escogerse, completarse el próximo domingo 9 de junio, podrá extender un poco más la organización de ese congreso, porque para tú movilizar 50.000 personas, por ejemplo, que pueden ser los presidentes de los comités de base, eso implica un proceso de promoción, de documentar aquellos elementos que hay que modificar en los estatutos, de interactuar entre la dirección, la comisión organizadora y las estructuras de base, y en las condiciones que ha quedado el partido, anímicamente, en términos de recursos, eso no será tan fácil. ¿Se podrían adelantar algunas aspiraciones desde ahora a los máximos cargos? Bueno, sí, secretario general y presidente. Han estado sonando compañeros y compañeras. Yo he corregido que el tema no es tierra arrasada, que esto no es un problema de viejo contra nuevo, juventud contra experiencia, ¿no? Es una sabia combinación de experiencia con todo el torrente y la energía de una juventud que lo tenemos muy bueno en el partido. Incluso la participación a nivel de las candidaturas a diputados, sobre todo de muchos jóvenes de ambos sexos en el país, fue importantísimo. Ya nosotros tenemos una fragua importante, incluso en el proceso de reorganización fueron más de 500.000 jóvenes que ingresaron al filo del Partido de la Liberación Dominicana, y el propio comité político actual entraron unos 13 jóvenes. Siendo permisivo, porque muchas veces una persona de 45 años no está catalogada como joven, pero hasta Abel, que tiene 50 años. Ya ahora sí. Sí, hasta Abel, que tiene 50 años, se le considera un dirigente, un actor político joven. Entonces, yo ahora, pienso, ¿qué personaje a lo interno encuadra en ese perfil para la presidencia del partido? Yo no quisiera adelantar. No solamente esas condiciones, hay que observar también. Se han mencionado jóvenes como Juan Ariel Jiménez, se ha mencionado al senador Iván Lorenzo, se ha mencionado a Johnny Pujol. Es muy probable que se convenza a Francisco Domínguez Brito para aspirar a la presidencia de la República, y si fuera así, va a contar ampliamente con mi respaldo. Y sé que de muchos PLDistas de la fragua y PLDistas jóvenes también, porque el partido necesita mandar señales. Y dentro de los jóvenes hay algunos que son capaces. En el caso de Juan Ariel tengo mis dudas, porque Juan Ariel el año pasado fue seleccionado como profesor de una universidad de prestigio norteamericana, y eso implica ciertas restricciones. No sé si él va a abandonar el mundo académico, porque para asumir un puesto de tanta responsabilidad como la Secretaría General o la presidencia del partido, en esta coyuntura implica mucho sacrificio y dedicación en términos de tiempo. Pero en definitiva, si finalmente la decisión de Danilo Medina de apartarse y de Charlie Mariotti a la Secretaría General se da, el partido tiene reservas importantes para cubrir esas posiciones. Pero cuidado si se comienzan a orquestar conspiraciones y planes para lanzar la consigna de tierra arrasada contra todo lo que parezca que no aporta. En mi caso, yo no tengo problema. Yo apenas tengo 4 años en el comité político, ingresé a la salida de Leonel Fernández, pero yo me siento cómodo
donde yo pueda expresar mis ideas y pueda hacer mis aportes, sea en el Comité Central o sea como simple miembro del Partido de Liberación Dominicana. Pero sí entiendo que quienes vayan a esas posiciones es gente que pueda aportar, no por su bonita cara, no porque se pongan una chaqueta elegante, no porque sean jóvenes o sean viejos, sino porque aporten a la causa. En el pasado se han reservado ciertas posiciones para beneficiar figuras históricas dentro del PLD como miembro del comité político. ¿Ahora serán todos los cargos del comité político que estarán en juego o se mantendrá ese tipo de política? Sí, pero ya en el Congreso, José Joaquín Vidó Medina, todos nos sometimos a votación, comenzando con Danilo Medina, Juan Temito Montá, todos, incluso algunos que no fueron electos, como el caso del arquitecto Selman. O sea, hubo pasados miembros del comité político que no fueron electos. Que no salieron electos. O sea que el actual comité político se sometió al escrutinio de la matrícula que tenía el derecho de elegir, que fue el Comité Central. En esta ocasión será igual, no hay reserva para nadie. Todos tendremos que someternos y sobre todo, si vamos a la usanza de los políticos, de los partidos europeos, entonces todos estamos comenzando con el candidato, someternos al escrutinio de las estructuras intermedias. Melanio, hay otro. Melanio, el presidente Luis Abinader inmediatamente resultó electo. Se puso las pilas, llamó tanto a Abel Martínez como al expresidente Leonel Fernández para un encuentro para hablar de las reformas. Abel Martínez sostuvo ese encuentro, un encuentro que se entiende que es rechazado por la dirigencia del PLD a partir de un comunicado que se conoció públicamente, pero ya el expresidente Leonel Fernández y la dirección de la Fuerza del Pueblo han marcado distancia con ese encuentro y lo han pospuesto sin fecha fija. Es decir que al parecer Fuerza del Pueblo entiende que a partir de ahora debe asumir una posición opositora si se quiere radical. Parecería que en la euforia del triunfo de Omar, el presidente aceptó, el expresidente Fernández aceptó la invitación, después que respiró profundo y se produjo el encuentro de Abel Martínez con Luis Abinader, cogió la seña y se enfermó y no creo que se recupere por ahora, después que su dirección política acordó suspender o posponer indefinidamente ese encuentro. Lo cierto, Manuel, es que yo lo advertía en algunos programas que participé antes de las elecciones. En enero, nosotros nos dimos cuenta que el gobierno utilizó el 44% de sus ingresos para pago del servicio de la deuda, de los intereses, ni siquiera el capital, y que el subsidio eléctrico promediaba para el año 1.500 millones